sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de Genosoft Systems. El día de hoy, el título de este webinar es Paradigma de la POO y va de la mano del ingeniero Jairo Molina. Ingeniero, puede iniciar. Bueno, vamos a dar inicio al webinar de hoy, que es el paradigma de la programación orientada a objetos, sus siglas en español. Vamos a hablar un poquito del contenido que es sobre una breve introducción. Vamos a hablar también de los elementos de la programación orientada a objetos, algunos lenguajes de programación nativos orientados a objetos y ejemplos de estos programas orientados a objetos. La idea de este webinar es simplemente un aspecto teórico. No quiero manifestar que no vamos a hacer prácticas ni codificación porque la naturaleza no lo permite y también el tiempo. Entonces vamos a hablar de eso, es lo que contiene este webinar. Vamos a hablar un poquito entonces de lo que es el paradigma de la programación orientada a objetos. Un paradigma de programación, entonces, es una propuesta tecnológica adoptada por una comunidad de programadores y desarrolladores cuyo núcleo central es incuestionable en cuanto de que únicamente trata de resolver uno o varios problemas claramente delimitados. Es decir, la resolución de estos problemas debe suponer consecuentemente un avance significativo en al menos un parámetro que afecte a la ingeniería del software. Es decir, entonces un paradigma representa un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones. Los paradigmas diferentes uno de otro en los conceptos y la forma de extraer los elementos involucrados en un problema, así como los pasos que integran una solución del problema, en otras palabras, el cómputo. Entonces, tiene una estrecha relación con la formalización de determinados lenguajes en su momento de definición. Es un estilo de programación empleado. Entonces, este paradigma de programación está delimitado en el tiempo en cuanto a la aceptación y uso por nuevos paradigmas porque son suplantados o evolucionan, a que aportan nuevas o mejores soluciones al actual o al parcialmente. Entonces, es más de la utilización de, por ejemplo, el caso del orientado a objeto, el caso del orientado a objeto, que podemos ver, ya tengo una confusión aquí, ok. Entonces, el paradigma en sí lo que busca es un conjunto de programas o de lenguajes de programación que tengan un enfoque similar, así como cuando hablamos de paradigmas en investigación, paradigmas en otro tipo digamos, de conceptos, es lo que se trata de buscar. Entonces, vamos a hablar, ¿cuáles son esos orígenes de esa programación? Acuérdense de que los paradigmas han evolucionado. La programación, el lenguaje de programación, junto con la programación ha evolucionado. Empezamos a hablar de código cuando hablamos de modelos, procedimientos, controles de flujo, todo en relación con el dato, el tipo de programación modular que es imperativa, una procedimental, un estructurado, están los declarativos, los orientados a eventos, orientados a objetos, la programación genérica, cuando hablamos de la funcional, la lógica y la relativa. Esto es más o menos una evolución de esos diferentes estilos de paradigma que han surgido y han permitido de que en los diferentes lenguajes haya una relación, una evolución, desde lenguajes antiguos como el Fortran y el Algol, que de alguna forma fueron evolucionando, como el Pascal, el Modular, el caso del BASIC, digamos un lenguaje para principiantes. Cuando llegamos al Visual Basic, que hoy en día es una plataforma muy poderosa, hablamos de la evolución del Pascal que llevó al Delphi y lleva al C#, que es otra de las evoluciones que tenemos actualmente, así como el caso del Algol con el ADA, el Java, que es muy potente, y también el JavaScript, junto con la evolución del PHP, el Python, y toda la relación que vemos acá. Hay un entremado, hay una malla donde permite ver la conexión de todos estos tipos de evolución de esos lenguajes en los diferentes aspectos, imperativo, funcional, orientado a objetos, scripting. Entonces, cuando hablamos de los orígenes de la programación orientada a objetos, contrariamente a la creencia de que mucha gente, la programación
a objeto no es un tema nuevo en la discusión. Es cierto que en años recientes la programación orientada a objeto ha tomado nueva fuerza y ha renacido con un paradigma. Sin embargo, fue a finales de los años 60 cuando estas técnicas fueron concebidas. Es decir, para entender su origen hay que situarse en el contexto de la época, que no es distinta a la actual. El tipo de conexión, el tipo de tecnología, en el que el desarrollo y mantenimiento de proyectos de software presentaban evidentes problemas de complejidad, costo y eficiencia. Eso hay que entenderlo. Uno de los grandes problemas que surgía, que consistía en la necesidad de adaptar el software a nuevos requisitos y muchas veces había que rediseñarlo. Entonces, imposible de haber sido planificado inicialmente por estos casos. El alto grado de planificación y previsión es necesario entenderlo. A la propia realidad, el hombre aprende y crea a través digamos, el ensayo y el error, la experimentación. Entonces, la orientación a objetos brinda estos métodos de experimentación que no exigen la planificación de un proyecto por completo. Es decir, antes de escribir las primeras líneas de código. Esto mismo pensaba en 1967 Kristenegger y Olen Johan de la Universidad de Oslo, que eran noruegos, donde se dedicaban a desarrollar sistemas informáticos que realizaban simulaciones, en caso mecánico, por ejemplo, motores para analizar su rendimiento y todo tipo de artefactos eléctricos. En este desarrollo se encontraban dos dificultades. Por un lado, que eran programas muy complejos y por otro lado, forzosamente tenían que ser modificados constantemente. Entonces, el primer punto es obvio, de dividir que el programa era necesario dividirlo en forma, digamos, física, descomponerlo. Y el segundo punto también se resuelve, que era la integración de la simulación. Bueno, entonces, cuando vemos la primera etapa de los orígenes de la programación orientada a objetos, hablábamos de los lenguajes ensambladores, en este caso lenguajes que se dedicaban simplemente de bajo nivel, cuando la esencia era el operador ir operando y había una abstracción muy baja. Eso fue en la primera etapa de los orígenes de la programación orientada a objetos. Posteriormente, en la segunda etapa, es cuando empiezan a agarrar mayor auge ciertos lenguajes como el Fortran, el Algol, el COBOL. Hablamos de una representación procedimental. Ya la extracción de datos era mucho mayor. Esto quiere decir que se estaba tomando el enfoque de llevar lo abstracto a lo concreto, pero partiendo de algo de esa manera. Luego venían con la tercera etapa, que la abstracción ya se empieza a hablar de abstracción y de ocultación de la información, del ocultamiento. Es decir, era necesario que la información en cierto momento se encriptara. Y es cuando empezamos a hablar ya del Simulat 70, que es el que estamos hablando, que eran los orígenes, y el SmallTap, que fueron, digamos, los primeros que iniciaron lo que era la programación orientada a objetos. Empezamos a hablar de objetos de datos, ya abstracción de datos, de objetos y de encapsulamiento. Eso es cuando más o menos empezamos a hablar ya de ese tipo de información. Tomando en cuenta del ejemplo que vimos ahorita del Simula, que es lo que buscaba. Era necesario entonces que el objeto físico tenía, si uno es el número de X componentes, el programa también tenía que tener un X módulos o cantidad de módulos de piezas. Eso es lo que se busca de una programación orientada a objetos. Entonces, ¿qué hablamos de una definición de programación orientada a objetos? Es un método de implementación en el que los programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada uno de los cuales representa una instancia de alguna clase y cuya clase son todas ellas miembros de una jerarquía de clases unidas mediante relaciones de herencia. Esta es la esencia de lo que hablamos de la programación orientada a objetos. Cuando hablamos de las características, la programación orientada a objetos representa una metodología de programación que se basa en esto. Es decir,
Los diseñadores definen nuevas clases o tipos de objetos, cuando hablamos en tiempo de ejecución. También los objetos poseen una serie de operaciones asociadas a ellos, es decir, van relacionadas y tienen un conjunto de métodos y de comportamientos. Las operaciones tienden a ser genéricas, es decir, operan sobre múltiples tipos de datos, de diferentes tipos. Hablamos de no solamente, por decir algo, string, numéricos, o sea, un tipo de datos es una forma de tipo de datos que fabricamos sobre otros tipos de datos que van a contener. Las clases o tipos de objetos comparten componentes comunes, mediante mecanismos de herencia. Aquí hablamos ya de la herencia, que es una de las características de la programación orientada a objetos. Entonces, la programación orientada a objetos nos exige ciertos elementos o tiene ciertos elementos o características. ¿Cuáles son? Empecemos a hablar de lo que es el objeto. No es más que un conjunto de variables o datos y métodos o funciones relacionados entre sí. Es decir, los objetos en programación se usan para modelar objetos o entidades del mundo real. Es decir, un objeto es por lo tanto la representación de un programa, de un concepto y contiene toda la información necesaria para abstraerlo, o sea, datos que describen sus atributos y operaciones que pueden realizarse. Entonces, en sí, es una estructura de datos, un conjunto de procedimientos que operan sobre dicha estructura. Otra definición más completa de objeto es una entidad de programa, que consiste en datos y todos aquellos procedimientos que pueden manipular aquellos datos. El acceso a los datos de un objeto es solamente a través de estos procedimientos únicamente. Estos procedimientos pueden manipular, referenciar y modificar estos datos. Quiere decir que la programación es necesariamente, va asociada al tipo de datos y el tipo de datos tiene su propio comportamiento. Luego, cuando hablamos ya de objetos, vemos acá una simulación, una abstracción, un ejemplo de un carro, objeto carro, donde sus atributos son color verde, el año 2000, que son características de ese atributo. El encapsulado son los cauchos, el chasis, el motor. Las funciones es el encendido, la aceleración, el apagado, que son como digamos el comportamiento. También tenemos lo que es, por ejemplo, el frenado, puede ser cuando cambiamos de características el atributo. Fíjense que son un conjunto de componentes, no solamente la estructura de atributos, sino también cómo se va a comportar y cómo se va a desarrollar. Luego, vemos entonces que un objeto está estipulado por una serie de métodos que son los que permiten el comportamiento de esa información, que son los que hablamos ahorita del atributo o el estado. Es decir, vemos acá, llevándolo al área de la programación, vemos el comportamiento, que son los que nos permiten, ya sea, por ejemplo, arrancar, detener o parar, acelerar, frenar, ver velocidad y cualquier otro tipo de comportamiento ¿sobre quién? Sobre atributos que van a estar establecidos acá. Velocidad inicial, qué velocidad tengo, pero para tener velocidad tengo que arrancar el vehículo. Si quiero disminuir, tengo que frenar. Entonces el comportamiento me va a permitir, digamos, esa transformación de esos atributos en tiempo de ejecución. Cuando hablamos ya de clase, ¿qué es una clase? O sea, podemos considerar entonces una clase como una colección de objetos que poseen características y operaciones comunes. Una clase contiene toda la información necesaria para crear nuevos objetos. O sea, es una colección de objetos que poseen características y operaciones comunes. Lo que vamos a decir, una clase contiene toda la información necesaria para crear nuevos objetos. Es un tipo de dato, una plantilla para crear objetos, pero ya sería en tiempo de ejecución. Cuando hablamos de clases, simplemente es la estructura que
cuando en tiempo de ejecución se crea de tipo de estructura. Eso es lo que nos establece una clase. Entonces, por lo general, siempre la palabra reservada en múltiples lenguajes, de hecho en general, es class. Y esos accesos pueden ser, o al ámbito, pueden ser de dominio público, de dominio privado y de dominio protegidos, lo que llamamos protected, public y private. Es decir, una estructura, una clase, entonces, va a estar compuesto por atributos y métodos. Aquí los métodos no son funciones, se le llaman en la programación orientada a objetos, y ya una función no es una función como tal, se le dice método. Y los atributos serían las variables, como lo hemos venido diciendo y manejando. Luego hablamos del encapsulamiento, la encapsulación. O sea, podemos considerar entonces una clase como una colección de objetos que poseen características y operaciones comunes. Una clase contiene toda la información necesaria para crear nuevos objetos. O sea, es una colección de objetos que poseen características y operaciones comunes. Lo que vamos a decir, una clase contiene toda la información necesaria para crear nuevos objetos. Es un tipo de dato, una plantilla para crear objetos, pero ya sería en tiempo de ejecución. Cuando hablamos de clases, simplemente es la estructura que cuando en tiempo de ejecución se crea de tipo de estructura. Eso es lo que nos establece una clase. Entonces, por lo general, siempre la palabra reservada en múltiples lenguajes, de hecho en general, es class. Y esos accesos pueden ser, o al ámbito, pueden ser de dominio público, de dominio privado y de dominio protegidos, lo que llamamos protected, public y private. Es decir, una estructura, una clase, entonces, va a estar compuesto por atributos y métodos. Aquí los métodos no son funciones, se le llaman en la programación orientada a objetos, y ya una función no es una función como tal, se le dice método. Y los atributos serían las variables, como lo hemos venido diciendo y manejando. Luego hablamos del encapsulamiento, la encapsulación. ¿Qué es? Es una técnica que permite localizar y ocultar los detalles de un objeto. La encapsulación previene que un objeto sea manipulado por operaciones distintas a la definida. Es decir, si no están estipuladas, no lo va a realizar, no lo va a ejecutar. Entonces, es como una caja negra que esconde los datos y solamente permite acceder a ellos de forma controlada. Entonces, las principales técnicas para la utilización del encapsulamiento son mantener a salvo los detalles de representación, si solamente nos interesa el comportamiento del objeto, claro. También modificar y ajustar la representación a mejores soluciones algorítmicas o a nuevas tecnologías de software. Luego tenemos lo que es la abstracción. Entonces, en el sentido más general, una abstracción es una representación concisa de una idea o de un objeto complicado. En un sentido más específico, la abstracción localiza y oculta los detalles de un modelo o diseño para generar y manipular objetos. Entonces, una abstracción tiene un significado más general que la encapsulación. Claro, puede hablar de una abstracción de datos en lugar de encapsulamiento de datos. Entonces, como vemos la definición, es una representación concisa de una idea o de un objeto complicado en un sentido más específico para manipular datos del objeto mismo. Es lo que podemos ver acá. Fíjense que ya vemos acá una representación concisa, como vemos acá, el caballo a nivel de modelo abstracto. Tiene las características esenciales de lo que contiene un caballo. Es un mamífero de 4 patas, vertebrado, pero hay características propias que cuando se abstraen son independientes, son muy particulares. Por ejemplo, cuando hablamos la concreción o la parte concreta de un caballo, por ejemplo, de pintas distintas, como lo vemos acá, de razas distintas, pero están dentro del modelo abstracto, que es lo que es la esencia general
de un caballo. Que eso es lo que vemos acá. Entonces, como resumen de los tres conceptos expuestos hasta el momento, ¿sí? Podemos hablar de lo siguiente. Los objetos, entonces, son encapsulaciones de abstracciones en la programación orientada a objetos. La unidad de encapsulamiento en la programación orientada a objetos es el objeto. El objeto sería para nosotros la unidad. Así el objeto tenga dentro de ella un conjunto de herramientas, ya sean variables o atributos, métodos, también funciones. El objeto sería la unidad mínima. Entonces, una clase es un tipo, un objeto de una instancia de ese tipo. Además, la clase es un concepto estático. Una clase es un elemento reconocible en el texto del programa, como hemos hablado del programa. Un objeto es un concepto puramente dinámico. Cuando hablamos de objeto, hablamos en tiempo de ejecución. Cuando hablamos de clase, hablamos del código en el programa. Es decir, el objeto al cual pertenece no al texto del programa, porque estamos hablando de ejecución, sino la memoria de la computadora, donde los objetos ocupan un espacio en tiempo de ejecución una vez que haya sido creado. Entonces, el objeto va a ser de tipo de la clase que yo establezca. O sea, es como que la clase sería la teoría y el objeto sería la práctica, llevarlo a la práctica. Entonces, la programación orientada a objetos ha tomado las mejores ideas de las demás programaciones, estructural y las que hemos visto cuando comenzamos una programación en los paradigmas antiguos, una programación antes de la estructurada, tenemos una programación, por ejemplo, espaguetada, que eran los famosos códigos GoTo. Y bueno, entonces la programación orientada a objetos permite eso, ha evolucionado, descomponer más fácilmente un problema en subgrupos de partes relacionadas del problema. Entonces, utilizando el lenguaje se puede traducir estos subgrupos a lo que llamamos autocontenidos, llamados objetos. Otra característica esencial o elemento esencial de la programación orientada a objetos es el polimorfismo. Es una relajación, dicen algunos, del sistema de tipos, de tal manera que una referencia a una clase, atributo, parámetros, declaración local o elementos de un vector, aceptan direcciones de objetos de dicha clase y de sus clases derivadas, lo que llaman clases hijas, clases nietas, a la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder el mismo evento en función de los parámetros utilizados. Entonces, es un objeto polimórfico, es una entidad que puede contener valores de diferentes tipos durante la ejecución. Por ejemplo, vemos acá este método dibujar, donde es llamado acá, pero aquí dibujar puede tener un comportamiento distinto al que está acá, y resulta que al yo ejecutarlo, de acuerdo a hay diferentes tipos de polimorfismo, por ejemplo, de parámetros. Si tiene un parámetro distinto, el polimorfismo, él buscaría cuál va a ejecutar, si es este o este, de acuerdo al tipo de parámetro, simplemente él verá cuál va a ejecutar. Entonces, el polimorfismo viene de poli, de muchos, y morfismo de forma, o sea, muchas formas. Yo puedo tener una clase llamada suma y puedo hacer varios métodos suma, y cada uno de ellos puede hacer cosas distintas, y en el momento en que yo llame, va en función del parámetro. Si yo digo sumar con valores enteros, y cuando llame y tengo un sumar con valores doble y tengo otro sumar con valores reales, en el momento de yo llamarlo, yo digo sumar, por ejemplo, con valores reales, y él buscará el método que tiene con valores reales. Eso es una forma de manejar lo que es el polimorfismo. Entonces, en algunos lenguajes también es bueno señalar que el término polimorfismo es también conocido como sobrecarga de parámetros, ya que las características de los objetos permiten aceptar distintos parámetros para un mismo método, lo que acabamos de decir, lo que llamamos diferentes implementaciones, generalmente con comportamientos distintos a los independientes por uno de ellos. Otro elemento importante en la programación orientada a objetos es la herencia. La herencia es específica de la programación orientada a objetos, lo que acabamos de decir, donde una clase nueva se crea a partir de una clase existente. Es decir, la herencia, a la que habitualmente se denomina subclase, proviene del hecho de que la subclase es una nueva clase hija,
que contiene los atributos y métodos de la clase primaria. Eso sí, siempre las clases derivadas van a depender de las clases padres. Es decir, yo tengo una herencia, yo puedo simplemente obtener pero siempre esta clase nunca se va a ejecutar sola, siempre tiene que depender. Mientras que la clase padre sí. De acuerdo a los lenguajes, existen varios tipos de herencia, entre ellas la simple y la múltiple. En el caso hay lenguajes como C++, que llaman herencias múltiples, donde podemos tener varios padres. En el caso de Java, que es una herencia simple, solamente va a tener una clase padre, no puede tener más de uno. Esas son las características. Cuando hablamos de especificación, es que es de la clase padre hacia la hija, es lo que llamamos una especificación, es un valor muy particular. Pero cuando hablamos al revés, hablamos de generalización. ¿Por qué? Porque lo que está aquí lo puede contener esta, pero lo que contiene ella no lo va a contener ella, porque hablamos de especificación. Esas son las características. Luego, el ejemplo aquí de esa misma herencia. Supongamos que tenemos dos clases, una que se llama empleado asalariado, donde tiene atributos nombre, apellido y salario. Tenemos dos métodos, que es dar aumento y depositar paga. Luego tengo otra clase que se llama, que la vemos acá, que es empleado contratado, donde tenemos nombre, apellido, horas trabajadas y tarifa por hora. Tengo otro método que se llama dar aumento y depositar paga. Si se ponen a ver, tenemos redundancia y podemos mejorarlo. ¿Cómo? A través de la herencia. Fíjense. Yo puedo crear una clase padre que se llama empleado, donde vamos a tener nombre y apellido. ¿Por qué salario no? Porque salario no le pertenece a todos. Y el aumento sí se le da a ambos. Entonces creo un empleado contratado y un empleado asalariado, donde el empleado contratado va a tener, es el que trabaja por horas trabajadas y la tarifa por hora y lo que se le paga. Y el empleado asalariado va en función del salario. Y también, pero ambos tienen características como dar aumento. Entonces, ¿qué pasa? Lo genérico aquí sería aumento, método. Lo específico sería depositar pagas. ¿Por qué? Porque son muy particulares. Van en función de estos comportamientos. Eso es lo que hablamos de la herencia. Vamos ahora a lo que es lenguajes de programación nativos de la programación orientada a objetos. Existen muchos. Yo que nos ponemos a nombrar no nos va a alcanzar el tiempo. Simplemente hice una recopilación de los más importantes y nombrarlos acá. Entre el primero de ellos tenemos que era el Simula. Es aceptado como el primer lenguaje que posee las características principales de un lenguaje orientado a objetos. Fue creado para hacer programas de simulación, lo que explicamos originalmente, en donde los objetos son la representación de la información más importante, como también en el caso de Smalltalk, en el 72 y el 80. Es posiblemente el ejemplo canónico y con gran parte de la teoría de la programación orientada a objetos que se desarrolló, la herencia. Ellos fueron los que marcaron ese pauta. Vamos a estar conscientes que la programación orientada a objetos viene a tomar su auge en los años 90. Estamos hablando que los 60, 70 y 80 fueron como épocas de evolución, donde se buscó la manera de engranar. Y ya más o menos en los años 90, en el caso de Turbo Pascal, sacó a relucir muy bien lo que era la programación orientada a objetos. Luego tenemos el ADA, es un lenguaje de programación orientado a objetos y fuertemente tipado. Tipado cuando hablamos de tipo, que es exclusivamente no como algunos lenguajes como JavaScript, PHP, que no son tipados. De forma estática, que fue diseñado por Jen Ibish, por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es un lenguaje multipropósito, orientado a objetos y concurrente. Puede llegar desde la facilidad de Pascal hasta la flexibilidad de C++. Luego tenemos el C++, un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 80 por Björn Stroud. La intención de su creación fue extender el lenguaje de programación C, mecanismos que permitían la manipulación de objetos. C++ se trató de llegar a objetos, simplemente se trabajaba con otro tipo de estructura, pero realmente C++ fue la mejora de C en ese sentido. Es un lenguaje híbrido.
Luego tenemos el C#. Anders Javers nació en Copenhague, que fue el creador en Dinamarca, y él ha creado también el Turbo Pascal y ha liderado los equipos que han desarrollado el Delphi y el C#. Anders montó una tienda con unos amigos en Copenhague, Dinamarca, que distribuían sistemas de contabilidad. La empresa se llamaba Polydata. Curiosamente, Polydata empezó como distribuidor de productos de Microsoft, que era el competidor en ese entonces de Borland, de otros lenguajes. Las otras dos empresas donde Anders ha trabajado, también como el caso de Borland, tenía gran éxito comercial, con el caso de Turbo Pascal que lo nombramos. Entonces Anders siguió con su empresa hasta que en el 89 sus finanzas no fueron muy bien y se mudó a California para incorporarse como ingeniero de Borland. En esa época que trabajaba con Borland, mejoró su Turbo Pascal y lideró como arquitecto al jefe del Instituto Turbo Pascal, que es Delphi. Entonces, en el 96, Borland para fichar por Microsoft, donde empezó, digamos, destacando con el lenguaje J++, que empezó así, y Windows Foundation Clash. Entonces, desde 2002, lidera el grupo de equipo de desarrollo, lo que llamamos C#. Entonces, es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, uno de los grandes monstruos en Windows, que después fue probado como un estándar por la ENMAT y de la ISO 23270. Es un lenguaje de programación diseñado para la infraestructura de lenguaje común. Tenemos otro lenguaje menos conocido, que es Eiffel, que es un lenguaje de programación orientado a objetos que sigue el estándar ISO diseñado por Bernard Meyer, que es el creador, él es uno de los defensores de los lenguajes orientados a objetos y autor de la construcción de software orientado a objetos. El diseño de este lenguaje está estrechamente relacionado ¿con quién? Con el método de programación de Eiffel. Ambos se basan en una serie de principios, incluyendo el diseño por contrato, la separación de comandos y consulta, el principio del acceso uniforme, el principio de la elección única y el principio del abierto cerrado y la separación de operación y operando, que son distintos. Luego tenemos otro de los grandes monstruos actualmente, que es JavaScript, abreviado también como JAS. Es un lenguaje de programación interpretado de dialecto estándar, SmartScript. Se define como orientado a objetos basado en prototipos, lo que llamamos prototipado. Imperativo, débilmente tipado, hemos dicho con anterioridad, y dinámico. Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, implementando como parte de un navegador. Y la mejora en interfaz usuario y página web dinámica, aunque existe una forma de JavaScript ahora del lado del servidor, que es lo que ha permitido, digamos, el crecimiento y el avance avasalladamente de este lenguaje. Luego tenemos el siguiente lenguaje, que es Smalltalk, ya lo nombramos hace rato. Es un lenguaje reflexivo de programación orientado a objetos y con tipado dinámico. Por su característica, Smalltalk puede ser considerado también como un entorno de objetos, donde incluso el propio sistema es un objeto para el mismo. Metafóricamente hablando, se puede considerar que Smalltalk es un mundo virtual donde viven objetos que se comunican entre sí mediante el envío de mensajes, por hablamos de talk, digamos. Tenemos otro también grande, que es el Ruby Programming. Es un lenguaje de programación interpretado, en este caso, reflexivo y orientado a objetos, creado por el programador japonés Yukari Matsumoto, quien comenzó a trabajar en 1993 con Ruby y lo presentó en el 95. Combina una sintaxis inspirada en Python y Perl, con características de programación orientada a objetos similares a la de Smalltalk. O sea, un lenguaje robusto también, que ha sido competitivo con otros lenguajes de orientado a web también. Luego tenemos el Visual Basic.NET. Es un lenguaje de programación orientado a objetos que se puede considerar una evolución del Visual Basic implementada por el framework .NET. Su introducción resultó muy controvertida, ya que debido a cambios significativos en el lenguaje de Visual Basic.NET,
no es retrocompatible con Visual Basic. Si avanzamos, no hay un retroceso para el manejo de instrucciones similares a las versiones anteriores de Visual Basic, facilitando así el desarrollo de aplicaciones más avanzadas con herramientas modernas. Entonces, es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan Cooper. ¿Para quién? Para Microsoft, el monstruo de los software. Su primera versión fue presentada en el 91 con intención de simplificar la programación utilizando un ambiente de desarrollo gráfico. Su última versión de Visual Basic, liberada en el 98, para que Microsoft extendió el soporte hasta marzo del 2008. Entonces, en el 2001, Microsoft propuso abandonar el proyecto basado en API Win32 y pasará entonces a un framework o un marco común de librerías independientes de la versión del sistema operativo .NET Framework. Entonces, a través de este lenguaje, Visual Basic, y otros lenguajes como C#, de fácil transición de código entre ellos, fue el sucesor del famoso Visual Basic 6. Aunque Visual Basic es de propósito general, va, digamos, de sus orígenes del Basic, que es el propósito general también provee facilidades para el desarrollo de aplicaciones de base de datos usando Data Asset Object, ORM, remoto o ActiveX Data Object. Visual Basic, este gran monstruo, contiene un entorno de desarrollo integrado y un IDE, que integra el editor de texto, la definición de código fuente, un depurador, un compilador y enlazador, un editor también de interfaz gráfica JOGAI, como otros lenguajes de programación. Luego también tenemos otro monstruo que es Java, que es un lenguaje de programación y una plataforma también informática comercializada por primera vez en el 95 por Sun Microsystems a través de Jane Gosling y el equipo. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no funcionan a menos que tengamos Java instalado y cada día se crean más herramientas Java. Es rápido, seguro y fiable, desde portátiles hasta centros de datos. Este lenguaje, como dijimos, surgió en el 91 cuando un grupo de ingenieros que trabajaban para Sun Microsystems, originando el proyecto verde, trataron de diseñar un nuevo lenguaje de programación destinado a electrodomésticos, que ese fue el origen de Java. La reducida potencia de cálculo y memoria de los electrodomésticos también llevó a desarrollar un lenguaje sencillo capaz de generar códigos de tamaño muy reducidos. Eso es lo que pudimos ver a nivel de estos tipos de entornos del lenguaje. Mostrando un poquito la estructura, tuve la osadía de copiar de internet de varios códigos y hacer una demo, mostrar cómo son digamos, las clases a nivel de los lenguajes de programación de algunos, no todos los que nombré. Pero sí lo que quiero entender es que sigue siendo la misma estructura, no importa que cambiemos el lenguaje. Fíjense el caso de C++. El C++ tenemos un área de cabecera, claro, no como el área del cuerpo, donde definimos los entornos y los atributos y se establecen o se definen los métodos que son implementados en otro lado, en otro programa. Muchas veces en C++ se separan lo que es los archivos cabecera con lo que es los archivos de desarrollo. En este caso, vemos acá las clases con la palabra reservada class y especificando también los ámbitos públicos y private. Luego tenemos el caso de Java. Java, como vemos acá, es también, en este caso, a diferencia de C++, que sabemos que Java de alguna forma tiene una sintaxis o un cuerpo tomado de C++, él también tiene la característica de que él se crea la clase y se puede implementar los métodos aquí mismo. Esto no hay necesidad de nombrarlos y se pueden programar ahí mismo. Fíjense que igualmente tenemos la palabra reservada class, el nombre de la clase por convención. Acuérdense que una de las convenciones es que los nombres de las clases deben iniciar en mayúscula, como hemos visto. Las variables, en este caso de ámbito privado, que es una de las características de la programación orientada a objetos que permiten entonces el ocultamiento de la información. Luego tenemos los que son los métodos. De acuerdo a las características, habrá unos métodos que son públicos, otros privados, porque los públicos son de acceso público y pueden manejar una información privada.
Luego tenemos el caso de Python, que es un, digamos, a lo contrario de Java, es un lenguaje más no tipado, más débil, y es más, digamos, más libre. No hay una estructura tan rígida como en el caso de Java. También se definen las clases, se establece el tipo de objeto, en las variables, en este caso el self, que es el que hace llamado al mismo objeto. Los constructores tenemos lo que en la programación orientada a objetos se utiliza mucho lo que llamamos los getter y los setter, que son los que permiten de alguna forma utilizar el principio del ocultamiento, que es a través de terceros poder tener acceso a esas variables privadas. Esto es lo que establece tanto Python como muchos lenguajes como tal. Luego tenemos el caso de PHP. PHP también es un lenguaje que, digamos, no tipado, o débilmente tipado. Utilizamos las mismas características como la clase, ¿sí? Donde establecemos acá las variables y luego tenemos digamos, el cuerpo de los métodos. Fíjense que todos establecemos, hasta ahora el C++ por fuera, pero las demás clases se establecen aquí mismo. Como podemos ver acá, diferentes métodos, por ejemplo, el constructor, en muchos lenguajes hablamos del constructor, que es el primer, digamos, en algunos lenguajes, como el caso de Java, es el mismo nombre de la clase, en otros no, en otros se establece como un prefijo que se utiliza construct, en el caso de Java no. Y tenemos los métodos que de acuerdo al comportamiento que queramos hacer, él va estableciendo y va montando. Tenemos el caso de Visual Basic. .NET. Y la clase empleado, fíjate que también utilizamos las variables, los atributos y los métodos. Los métodos, en este caso, un plus, que es un método que recibe un atributo, un parámetro, y cómo quiero que yo quede el retorno y hago los cálculos respectivos de acuerdo al tipo de lenguaje que estamos viendo. El C#, fíjense que el comportamiento utilizamos muy similar, establecemos la clase, digamos los programas, si tienen un método main, como en este caso, que él va a permitir la ejecución de este comportamiento. Fíjense que aquí estamos viendo que nuestra clase se llama clase básica. Nosotros estamos creando una variable que se llama objeto, de tipo, en este caso de tipo objeto, que va a establecer, va a tomar las características de la clase básica. En Java no se coloca oye, sino se coloca el nombre de la clase. En este caso decimos que objeto y se inicializa con el método, que queremos que por lo general siempre es el constructor. Y establecemos las diferentes características que vamos a hacer, imprimir, mostrar en línea y hacer la captura. Entonces, esto fue más o menos, digamos, un recorrido sobre la programación orientada a objetos. Esto es una breve introducción, porque hablar de programación orientada a objetos nos quitaría bastante tiempo. Sobre todo empezar a tocar lo que es los tipos de herencia, cómo es la herencia, cómo es los tipos de polimorfismo. Tenemos polimorfismos que hablamos solamente por parámetros, polimorfismo entre métodos, entre polimorfismo también entre herencia. Entonces, cuando hablamos de los paradigmas de programación, la orientada a objetos fue una evolución que en los años 60, a finales de los 60, tuvo digamos, su primer intento, pero donde tuvo, digamos, su aceptación fue ya en los años 90, cuando empieza a trabajarse con otros lenguajes, como el caso de Turbo Pascal, que empezó a dar ese vuelco, y otros lenguajes donde también el caso de Java y el C++ empezaron a rearse con lo que es la programación orientada a objetos. Cuando hablamos de los elementos son los que nos permiten determinar si es un lenguaje orientado a objetos o no. Sabemos que los principios son ¿cuál? Encapsulamiento, tengamos abstracción, tenemos también lo que es polimorfismo, herencia, comunicación entre mensajes, los métodos que se envían a través de los distintos comportamientos que tengamos. Y eso digamos, ha permitido que hoy un lenguaje de programación que salga al mercado tiene que tener como necesidad básica lo que es la programación orientada a objetos, que son los que dan
los realce para otros paradigmas, como el funcional, como el mismo paradigma orientado a eventos, que se trabaja bajo esas características, que son el punto de, digamos, de hoy en día de arranque. Ya cualquier lenguaje, hablar de orientado a objeto es necesario, es básico. Hablamos también de lo que es ejemplos de la programación orientada a objetos, vimos las características, pero todos tienen la misma estructura, área de atributos, área de métodos, y eso nos permite de alguna forma ser más ordenados, saber cómo entender un objeto, saber cómo es esa unidad, sabiendo que dentro de esa unidad hay un mundo de programas. Nosotros podemos tener todo un sistema dentro de un objeto y simplemente para nosotros sería una unidad. Entonces, estos programas orientados a objetos tienen esa característica, manejar eso. Bueno, eso es más o menos lo que pudimos hablar de la programación orientada a objetos. Escucho si hay preguntas, si hay alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna duda. Se escuchan, pueden hacerlo por preguntas escritas, o alguien quiere hacer una sugerencia, una pregunta. Excelente, gracias ingeniero por su presentación, excelente ponencia. Pues muchísimas gracias a todos por participar. Recuerda que puedes seguirnos por las redes sociales como @JanoSoftSystems. Systems es con S al final. Búscanos por las redes sociales, estamos por YouTube. Por cierto, esta grabación, este webinar, lo vas a encontrar dentro de un par de días dentro de nuestro canal de YouTube, por si no llegaste a tiempo y te perdiste alguna parte. Entonces, recuerda que esto es súper interesante también, todo lo que tiene que ver con el lenguaje de programación, sobre todo en el lenguaje de programación 2, si no me equivoco, para aquellos que están estudiando. Así que me agrada mucho que hayan podido participar esta noche con nosotros. Recuerda que realizamos webinars semanales y que también puedes participar, nos puedes indicar qué webinar te gustaría ver para nosotros crear el contenido y llevarlo a cabo en uno de nuestros seminarios. Muchísimas gracias a todos por participar. Feliz noche. Hasta luego.